Siempre recordaré este día. No tengas recelo en recibir en tu casa a María, tu esposa. Si pierdes la partida, me dejarás dinero. Ti ringrazio di aver accettato di posare con me, Grace. El recreo no es una norma, sino una recompensa. Santiago era una persona muy jovial, muy serio, no obstante. Tengo el recuerdo de más serio, el más serio de mis tres tíos. Socarrón, físicamente también era los culecas que dicen en Arnedo, ¿no? Que es una versión arnedana de clueca, las gallinas orondas que están a punto de tener los pollos, ¿no? El físico de Santiago era muy importante. Era una mezcla entre Lino Ventura y Lee Yukov. Recuerdo sobre todo lo mismo que con respecto a Eduardo, la sonrisa. Siempre tenían una sonrisa dispuesta y muy acogedora. Con la edad fue más familiar, fue más cariñoso como tío. Santiago fue profesor mío de latín. Cuando nosotros acabamos lo que se llama latinos en el seminario, pasábamos a retórica, y él era uno de los maestros retóricos, que empezó a querer hablar en latín en las clases, cuando nosotros ya veníamos de los Beatles, de Jean de la Selva, de los Kennedy, de Vaticano II, y decíamos, mira, Santiago, que hemos estudiado un abanico más amplio de estudios. Que Santiago era como un buey castellano, o sea, muy... Santiago, si iba a un cineclub, iba con su ficha, con su tal, era el mayor, era responsable, era muy cura, en ese sentido de la dignidad y tal. Santiago era un trabajador enorme de las películas que él presentaba y que él comentaba en los coloquios. Santiago Gil de Forum, le llamaban en algunas ocasiones. Cuando ya empezó a darnos lengua y literatura, la evolución de la lengua, etcétera, allí Samuel Gil y Gaya, en fin, de pasar del latín al castellano, las palabras, etcétera, ya él se fue, por así decir, ablandando. Y nosotros íbamos entrando con él en unos ámbitos más de lingüística, más de historia de la literatura, y él, al par que crecíamos, él iba, de alguna forma, siendo más compañero que rigorista, como era al principio, ¿no? Santiago era una especie como de escolástico de la presentación de las películas. Eduardo Gil de Muro, su hermano, que era sacerdote ya, le suministraba cantautores a tutiplén. Y entonces allí oíamos, pues, la primera canción que oí de Serrat era Cançó de Bressol, aquello de por la mañana rocío, a mediodía calor, por la tarde los mosquitos, no quiero ser labrador. Nos traía Paco Ibáñez, nos traía Raimón, Pi de la Serra. Santiago se creó en su casa hasta el final de sus días una pequeña salita con un sillón y con unos cascos en los que cada día veía una película. Entonces yo lo que más tengo de recuerdo es de mi tío Teófilo, que él de muy pequeño pues iba con su padre cuando preparaban las películas para luego emitirlas en el cine. Y cuando cortaban los fotogramas, él cogía esos pequeños fotogramas, los guardaba en una cajita y siempre lo contaba con mucha ilusión porque para él aquello era un tesoro. En esos momentos tener esos fotogramas de las películas que se veían entonces en la época, pues siempre los ha guardado con mucho cariño. Él estaba en Uruguay y venía los veranos, o cuando tenía vacaciones, venía a Arnedo. Y para los chavales de mi edad, yo tendría entonces aproximadamente 10 años, pues era una novedad tremenda, era como una cosa diferente, ver a un señor, a un fraile, vestido con el hábito de carmelita, con unas sandalias, por supuesto no llevaba calcetines, y una tonsura en la cabeza que no era la tonsura normal que tienen los curas en la parte de atrás, o tenían. Este tenía la tonsura completa. Teófilo era igual como un águila, o sea, un vuelo muy alto, la vida lo llevó a viajar mucho, precisamente porque también de alguna manera provocaba ciertas envidias. Era un hombre muy brillante
y enseguida empezaba a hacer cosas que no gustaban mucho, el cine, determinada literatura, pues a la América. A Eduardo Teófilo lo conocimos también por referencias de su hermano Santiago, porque su hermano Santiago dirigía en el seminario el Cineclub Chaplin. ¿Qué pasa? Los pequeños no podíamos subir al cine, era solo de filósofos y teólogos. Cuando estuvimos en sexto, hicimos una especie de petición. A ver si los de sexto ya somos ya maduros, ya oímos el Rubber Soul, el Sgt. Pepper, en fin, no somos ya... no podemos entrar también. Aparte que económicamente ayudaríamos, porque en el seminario, claro, había que colaborar también económicamente, ¿no?, los que iban. Entonces se nos dejó entrar a partir de sexto de bachiller, ¿no? Y fue muy hermoso porque Santiago nos hablaba también mucho y nos suministraba una revista que era Reseña, en la que colaboraba mucho su hermano Eduardo Teófilo, el carmelita. Cuando ya conocí yo a Teófilo, él ya estaba como redactor jefe de Teleradio en Madrid y luego en la tele con los programas religiosos que dirigió y todo esto. Él dirigía El Día del Señor, Pueblo de Dios, Últimas Preguntas. Que fue en el año de 1400 de nuestra redención. Fiesta del bautismo del Señor. El próximo domingo, Dios mediante, celebraremos la Eucaristía. Y claro, pues llegaba Arnedo y con esa facilidad de palabra que tenía, pues hacía sermones, daba sermones en las iglesias de Arnedo, y todas las mujeres decían que hay que ir esta tarde porque dice un sermón el padre Teófilo, que como habla tan bien vamos a escucharlo. Cuando él volvió de Bolivia y de Uruguay, pues se quedó en Madrid. Hizo la carrera de periodismo y ya entró en contacto más directamente con el mundo del cine, aunque allí ya había creado algunos cineclubs. Que era bastante mordaz y en algunas ocasiones pues sacaba esa vena que él tenía y era bastante inteligente, hay que reconocer que era bastante inteligente. Mi tío Teófilo pues era encantador, muy buena persona y muy cariñoso, sobre todo con los sobrinos. Vamos, podrán entrenarse 3 días dejando el recreo. Sí, dictador del mundo entero. Que va a llegar a ser algo muy importante. Yo en realidad conocí a Eduardo 2 o 3 años antes en el colegio universitario. Cuando yo comencé allí mis estudios de historia, pues él empezó también a la carrera. A Eduardo empezamos a conocerlo por su afición a la literatura a través de Santiago. Es decir, había una conexión entre ellos y una especie de vasos comunicantes artísticos. Fue un tiempo en el que yo asistí a un curso de cine que él dio allí en el colegio universitario y bueno, toda mi vida el cine me había encantado y demás, entonces pues bueno, ese fue el primer punto de encuentro. Tengo muchos recuerdos de mi tío Eduardito cuando él era cura en Isla Llana, que claro, mi padre me mandaba a mí a Isla Llana de vacaciones pensando que mi tío me iba a controlar y mi tío era todo menos, menos un controlador. Pero después realmente cuando yo le conocí es cuando comenzó el Cineclub Tembers en Villamediana. En un pueblo como Villamediana, tan pequeño, con 2.000 habitantes y sin vida cultural de ningún tipo y demás, aquello fue, pues no sé, como de repente decir ¡guau! ¡Qué maravilla! Y Eduardo jugaba bien al fútbol. Cuando entramos nosotros ya se nos quitó la sotana
y podíamos jugar al fútbol sin sotana. Y yo me acuerdo de Eduardo, que tenía un chándal muy famoso, SC, Seminario Conciliar, y los veías con el chándal largo jugando, y Eduardo jugaba bien, y era un buen atleta. Y en aquellos coloquios, pues nos fuimos conociendo, ¿no? Eduardo me miraba en la cara y yo creo que es que, claro, mis miradas ante los comentarios, ante el tal y cual, eran tan así que claro, pues siempre decía, pero no dice nada alguna chica, ninguna chica hablaba. Y había un día que de repente yo faltaba y entonces Eduardo decía, pero ¿dónde está esa chica morenita que se sienta? ¿Dónde está Carmen? Nuestro encuentro fue, claro, a partir del cine, pero sobre todo a partir de ir expresando lo que sentíamos y lo que vivíamos en aquellas películas, ¿no? Era como tener unas charlas pues maravillosas. Bueno, Eduardo siempre decía que su película favorita era Ciudadano Kane. Tenía muchas, o sea, realmente, claro, pero sí que es verdad que puesto a elegir siempre elegía esa. Proporcionaré a los habitantes de esta ciudad un periódico honrado que dé con fidelidad y exactitud las noticias. También les proporcionaré... ¿Por qué continúas hablando en primera persona? La gente ha de conocer al responsable. Y podrán leer las noticias en el Inquirer con toda su autenticidad, porque no permitiré que intereses de ninguna especie entorpezcan la verdad de los hechos. También les daré un defensor infatigable que luche por sus derechos de ciudadanos y de seres humanos. Firmado Charles Foster Kane. Eduardo era pues igual como un caballo cercano, siempre con la gente cerca, siempre sin diferenciar mucho si era la persona más humilde del pueblo que una persona súper conocida, súper inteligente y tal, ¿no? A mi tío Eduardo es que cualquier cosa que le pidieras, él hacía todos los posibles por hacértelo. Y sigue siendo una persona en mi vida a la que siempre tuve cerca, que siempre me acogió en su casa, en su cineclub, en su memoria, en su presencia, con cariño. Eduardo era puro nervio, pura alegría, y si algo recuerdo de Eduardo es su risa, una risa que se reía con las tripas, ¿no? Él era un hombre muy apasionado, muy cariñoso y muy entrañable, y vamos, nos quisimos, ¿no? Hicimos una gran amistad. La palabra que más utilizaba Eduardo para referirse a algunas películas o algunas zonas de algunas películas que a él le impresionaban más era la palabra, el adjetivo hondo, hondo. Y cuando tú veías hablar a Eduardo del cine, de las películas que él amaba, con esa emoción, él también era hondo. Y Eduardo era un militante de la hondura. Mi abuelo Fortunato, que era el padre de los tres, y lógicamente de mi padre y otro hermano más, pues era acomodador y a la vez también, por lo que mis tíos contaban, era proyeccionista, estaba proyectando las películas. Yo creo que el germen del cine pues nació en mi abuelo, que es el que los llevaba a ellos al cine y los que vivían pues una manera de ganarse la vida. Mi abuelo, aparte de otro trabajo que tenía, pues empezaron a mamar el cine, diríamos, los tres, bueno, en realidad los 5 hijos, y luego nos lo han pasado a los nietos. Todas las sobremesas eran impresionantes. Ellos hablaban de cine mucho, pero hablaban de cultura, de iglesia, de la actualidad política, de música. Eran intelectuales, pero en el pleno sentido de la palabra, ¿no? Yo recuerdo que estando una vez en clase de griego con don Faustino, él era un demócrata apasionado. Nos hablaba de Demóstenes, el discurso de Corona, las Filípicas, en fin. Pero defendía, lógicamente, el griego y el clasicismo, no frente a Santiago, que Santiago también era un humanista grande, pero Santiago siempre hablaba de cine, en los comentarios un poquito entre los profesores, ¿no? Entonces un día me lo llevó Santiago a don Faustino a ver La Quimera del Oro. Y entonces cuando vino don Faustino a clase, al día siguiente le dice, ayer me convencí
de que el cine es un arte, viendo a Chaplin, La Quimera del Oro. Recuerdo el día del gran dictador, que bueno, el coloquio se alargó y yo llegué a casa, bueno, casi a las 2 de la mañana, porque yo normalmente me iba a casa, pero Eduardo seguía el coloquio cenando con gente del pueblo, con chicos sobre todo, que tenían mucha más libertad entonces. Yo creo que los Gil de Muro entroncaban perfectamente en ese clero que desde los años 60 en España estaba intentando dar un viraje a la Iglesia, que había colaborado con la dictadura desde el principio. Entonces ya había muchas fisuras dentro de la propia Iglesia, y estaban los curas obreros, la Juventud Obrera Católica, la OAC, por lo tanto estaban haciendo un clero distinto, en las que también no había que censurar el cine, sino ver el cine como otras novelas que también se censuraban. Esos corsés que se estaban comenzando a romper, y a lo que ayudaron los Gil de Muro fue a romper muchos de esos corsés, pese a ser sacerdotes, que eso era lo que también nos resultaba muy novedoso. A Eduardo sobre que el cine para él era una epifanía, pues es verdad, es decir, es que es una revelación, una escena de esas, un rostro, una frase. Mi tío Teófilo cuenta que cuando entró en el seminario, pues de repente el cine se le cortó toda la época, porque en aquellos años, claro, estamos hablando de hace un montón de años, el cine en los seminarios era prohibitivo. Después ya, cuando ya se ordenó primero fraile y luego sacerdote, pues sí que volvió a vivir el cine, porque además él se fue a Uruguay, y en Uruguay montó un cineclub que también nos contaba. Esto lo recuerda más mi hermana la pequeña que yo, contaba con mucha alegría que veía a los niños entonces de Uruguay, pues que cuando veían una película, una proyección, pues es que se quedaban extasiados. Teófilo empezó su relación aquí con el cine en la Semici de Valladolid. Fundamentalmente era una semana de cine religioso, y él, por supuesto, pues participaba muchísimo en la organización de ese proyecto. Los dos teníamos un amor desmedido por el cine, él encima un conocimiento tremendo. Él era cura, desde luego no iba buscando el amor para nada, pero bueno, se lo encontró en el camino. Si hablas del cine estás hablando de la vida, estás hablando del mundo, estás hablando del ateísmo, estás hablando de Dios, estás hablando de la misericordia, estás hablando de la crueldad, estás hablando de todo. Santiago y Eduardo hicieron en Logroño miles de vocaciones de espectadores cinematográficos, pero por la emoción y el conocimiento que ellos transmitían, y por la lección que dieron a los que éramos jóvenes, de cómo el cine y las películas eran una forma de conocimiento y de inteligencia del mundo. Conservo el primer programa del Tembers y muchos más, pero sí les tengo mucho cariño a aquellos papeles hechos a máquina y luego fotocopiados, porque son parte de mi vida. El Tembers era un cineclub muy pequeño, que nació al calor de la discoteca, una discoteca a la que venía gente de los pueblos de alrededor, que tenía unos socios, pagábamos al mes, pues no sé si 300 y pico pesetas y tal, pero claro, realmente el presupuesto del cineclub para alquilar películas, para alquilar la sala de cine donde se comenzó a hacer, y todo lo demás se llevaba casi todo el dinero. Cuando yo llegué al ayuntamiento, lo primero que hice fue encargarle al concejal de Cultura, a Mariano Dona María, que se pusiese en marcha para crear un cineclub. La primera película que proyectamos en el cineclub municipal, primera fila, que le llamamos y se sigue llamando, que fue Senderos de Gloria. Y parte fundamental del inicio de ese proyecto se lo debemos a Santiago y a Eduardo. Nos mandamos tú y tú a ver el Cineclub Tembers, que ya funciona, cuáles son sus estatutos, dicho por Eduardo, que estaba en Villamediana y que vivía en Villamediana. Tú súbete a Nájera, estate con los del Hexágono, qué han hecho en el Lumière de Logroño. Hay que montar un cineclub, que levanten la mano los que están dispuestos
a llevarlo a cabo con el apoyo de Sendero, ¿no? Entonces levantamos la mano 5 personas y comenzó una lucha, un sprint enorme para comprar pantalla, comprar cámara, hablar con el centro de formación profesional para que cambiaran su salón de actos, dejaran construir una cabina, cambiaran toda su instalación eléctrica para que lo aceptara industria. Creamos una asociación que se llamaba Asociación Cultural Calahorrana y hacíamos un poco de todo, pues como todas las asociaciones de aquella época, pues teníamos muy buena voluntad y 0 pesetas, porque entonces eran pesetas. La asociación entonces decide que se había puesto de moda en aquella época en muchísimos municipios riojanos y en toda España los cineclubs. Entonces comenzamos a pensar cómo podríamos hacer ese tipo de actividad propio de los cineclubs, ver películas que no estaban normalmente en el circuito comercial de Calahorra y bueno, pues poder exponerlas. Entonces nos enteramos de que esa actividad se estaba haciendo en Arnedo, en Nájera, creo recordar, bueno, en algunos municipios riojanos, en torno a una figura que los dinamizaba, que era Santiago Gil de Muro. En mi pueblo, Ezcaray, también Santiago hizo unas incursiones fílmicas y yo recuerdo haber visto con él La Jauría Humana, así titulado en castellano de Pink, ¿no? Con el Marlon Brando y estos allá. O Corredor sin retorno de Fuller, allí lo vi en Ezcaray. Y eran capitales Eduardo y Santiago, eran el alma de ese cineclub, del Tembers. Y lo fueron siempre desde una apertura de miras y de una comprensión al otro y de un respeto a lo que los demás decían, que para mí fueron maestros en este sentido, en esa comunidad también de amigos y creyentes en el cine que fue el Tembers. 2 aspectos fundamentales del Cineclub Sendero. Una que fue artesanal, que teníamos que aprender a proyectar, que se escapaba alguna película por el formato y teníamos que acudir a casa por sábanas con grapas porque se escapaba de la pantalla normal, y otras cosas. Y otras veces que había gente de las fuerzas vivas del pueblo que durante la proyección aparecía a decir que aquello se iba a acabar, y que se iba a acabar ese antro de libertinaje, aunque estaban sus hijos dentro, claro. Todos, la transición fue un momento especial en la vida asociativa de todo el país, ¿no? Y entonces, bueno, pues en Calahorra empezamos a coincidir una serie de gente que teníamos preocupaciones parecidas, preocupaciones culturales inicialmente, pero luego también preocupaciones empezamos a preocuparnos también por cuestiones sociales o del municipio. Y que coincidía también, digamos, con un despertar político en España que necesitaba de ese tipo de enseñanza. En el pueblo aquello fue para nosotros una escuela de diálogo, de comprensión de la realidad, de tolerancia con las ideas de los demás. Eso en una época que en plena transición y demás, pues fue maravilloso. A Santiago le tocó algo que fue muy peliagudo, y es que los jóvenes sindicalistas de Arnedo, que no olvidemos que entonces había 4 o 5 mil obreros del calzado, y la mayor parte de la gente que iba al cineclub eran obreros, allí no aparecían ni de profesiones liberales, ni de profesores, ni abogados, ni nadie, eran trabajadores. Los enlaces sindicales, los jóvenes que estaban en la directiva de los comités de empresa, entendieron que allí tenían un foro de expresión de las ideas y tal, que para pedir la vez en los coloquios decía camaradas y tal, y Santiago le decía compañeros, di compañeros o amigos. A mí me impresionó, por ejemplo, mucho la película La caída de los dioses. Me impresionó mucho, quizá porque estábamos en un momento de transición política y estábamos ahí viendo un mundo realmente duro que no nos habían contado, con claves políticas sobre las que nunca habíamos reflexionado en nuestra vida cotidiana. Sí, mi primera experiencia en el cineclub, además, fue con mi tío Eduardo el Eduardito.
Y yo el primer recuerdo que tengo es el Cineclub de la Aldea, que además recuerdo perfectamente la película que era una película de François Truffaut. Quiero recordar que era La Noche Americana, ahí sí que tengo alguna duda, pero yo creo recordar que era La Noche Americana. Y a mí ahí me descubrió, yo era jovencita, y me descubrió el mundo del cine y del cineclub. Y nos gustaba muchísimo el Cineforum, teniendo en cuenta que como teníamos que financiar las películas con el pago que hacíamos cada uno por acudir a ellas, entonces bueno, pues no podíamos fallar nadie, porque pasando de una cantidad, si no, entrábamos en pérdidas, ¿no? Todo esto cambió, todo hay que decirlo, cuando conseguimos la implicación de José María Toledo, el empresario del Cine Lope de Vega, también del Cine Goya y de la Discoteca Arlequín, porque en estos 3 sitios hicimos Cineforum. Y Santiago, sobre todo, y también Eduardo, posteriormente, participaron mucho en lo que hacíamos, sobre todo en el Cine Lope de Vega. Mi formación como universitario debe mucho al cineclub, como una parte importantísima, muchas veces por encima de las clases que yo pude recibir en la universidad. Y mi padre me decía, pero hombre, por Dios, pero yo te mando a la universidad para que te tengan que explicar una película, pero si las películas se entienden solas, viéndolas. Yo creo que lo que se me quedó de aquel tiempo fue la idea de escuchar. La actitud de escuchar, de ver que había gente que sabía mucho, que le ponía pasión a lo que sabía y que era capaz de expresárselo a los demás, a veces en diálogos y en conversaciones que podían llegar a ser tensas. Estuve mucha temporada en Madrid con mi tío Teófilo y entonces había unas salas que se llamaban de arte y ensayo y iba a ver cine con él a esas salas. Y un recuerdo que se me quedó muy grabado fue la película de La Naranja Mecánica, que creo que fue en la sala del Cid Campeador, y que también seguramente no me hubieran dejado entrar si no hubiera ido con mi tío Teófilo. Porque comenzamos con El Juez de la Horca, pero es que al poco tiempo seguimos con un ciclo de 5 películas, creo recordar, de Carlos Saura. Cría cuervos, Mamá cumple 100 años, etc. Y aquello, claro, era un cine que no podías ver en otro sitio. Y era en Villamediana, y era en mi pueblo, y era en nuestro pueblo, ¿no? Todo lo que pudimos ver en aquellas sesiones, el inicio de una secuencia de películas que ya están en el histórico y en el ADN mío y de muchísimos más espectadores y espectadoras muy agradecidos y muy agradecidas.